Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas. ¿Y qué os parece si vamos dejando atrás todo lo que ha dado de sí ese clásico entre Real Madrid y Barcelona que ha colocado al Madrid en una nueva final de Supercopa, y nos centramos quizá en el otro gran tema sin duda de lo que llevamos de temporada, que desde luego es todo lo relacionado con el fichaje del noruego Erling Haaland? Y es que, aunque evidentemente la prensa nacional, la prensa deportiva española, todos los últimos días se ha quedado tremendamente eclipsado, evidentemente por el clásico entre Real Madrid y Barça en Supercopa, lo cierto es que en la prensa internacional, lo cierto es que no han parado de salir noticias, informaciones referentes a Erling Haaland que desde luego lo vinculan y mucho al Real Madrid. Informaciones, como os digo, que vinculan al noruego con el Real Madrid, pero que, sin embargo, contrastan, ¿no?, con ese mensaje de muchísima prudencia que estaría lanzando el Real Madrid a través de la prensa nacional, ¿no? Es algo que, desde luego, llama muchísimo la atención. Luego comentaré algo sobre eso, luego os diré cuál es mi reflexión sobre esa prudencia del Real Madrid en cuanto al tema de Haaland y, bueno, los mensajes que estaría lanzando a la prensa nacional, pero me gustaría primero empezar a desgranar todas estas informaciones, como os digo, que han ido apareciendo en la prensa internacional. Y como os he ido comentando en diferentes vídeos anteriores, yo creo que si hay un medio de comunicación al que tenemos que prestar muchísima atención, desde luego es el periódico alemán Bild. Sin duda, yo creo que es un periódico de muchísimo prestigio, un periódico que sigue muy al dedillo toda la información del fútbol alemán, y desde luego pues yo creo que no destaca precisamente por, bueno, pues vender humo, y aparte yo creo que tampoco gana absolutamente nada con todo esto, ¿no? Y bueno, pues es un periódico en el cual pues lo cierto es que no han dejado de repetir y de ser muy coherentes con la misma historia, y es básicamente que, bueno, pues Haaland y, por supuesto, su padre ya le habrían pedido a Mino Raiola que negociara solamente con el Real Madrid, ¿no? Bueno, pues aparte de todo eso también conocíamos que la semana próxima va a haber esa cumbre entre Borussia Dortmund, Raiola y Haaland para definir el futuro del jugador, y bueno, pues lo cierto es que desde luego habrá que estar muy atentos a lo que pueda suceder. Incluso estos días se está especulando que el tema podría estar cerrado a partir del mes de febrero. Y desde Italia, lo cierto es que van mucho más allá incluso, ¿no?, con lo que, bueno, va a ser esa cumbre, esa reunión entre Borussia Dortmund, Haaland y Mino Raiola. El periodista italiano Fabio Gatto comentaba, daba la información de que no solamente iba a realizarse esa cumbre, sino que además esta vendría motivada porque el Real Madrid ya habría presentado el dinero de la cláusula del jugador. Ni más ni menos, ¿no? Lo cual, de confirmarse, sería un auténtico bombazo, ¿no? Insisto, no conozco a este periodista, no sé qué prestigio tiene, desde luego no es Fabrizio Romano, pero lo cierto es que de ser así es una auténtica bomba informativa. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que, como os digo, según este periodista italiano, esa reunión entre Borussia Dortmund, Haaland y, por supuesto, Mino Raiola, iría mucho más allá de, bueno, pues definir el futuro del noruego, sino que sería más que nada para acabar de cerrar de alguna manera el tema de su traspaso al Real Madrid, ya que, como dice Fabio Gatto, el Real Madrid ya habría puesto los 75 millones de la cláusula del jugador encima de la mesa. Y también desde Inglaterra, lo cierto es que van por la misma línea, ¿no? Lo cierto es que el periódico The Mirror también se descolgaba hace unos días con una información en la cual, pues bueno, a pesar de haber dos clubes ingleses realmente muy potentes que estarían pujando por el fichaje de Haaland, los dos equipos de Manchester, ni más ni menos, aunque desde luego seguramente de los dos el que tenga más posibilidades pueda ser el Manchester City, equipo donde militó su padre, Alfie Haaland. Lo cierto es que, a pesar de eso, desde Inglaterra lo que vienen diciendo es exactamente lo mismo que está defendiendo Bild.
desde Alemania y desde otros lugares de Europa, ¿no? Y es que el jugador ya habría elegido al Real Madrid y solamente le habría pedido a Raiola que negocie única y exclusivamente con el Real Madrid, ¿no? Como veis, insisto, todas las informaciones a nivel internacional coinciden, ¿no? Van justamente en esa línea, ¿no? Incluso también muy curioso que desde Inglaterra, insisto, ahí sí que hay clubes interesados en hacerse con los servicios de Haaland, también están en la misma línea que lo hace el periódico Bild. Y también me gustaría destacar dos declaraciones públicas realizadas por dos personajes realmente muy interesantes, muy importantes, ¿no? Por un lado, me gustaría destacar las declaraciones del exjugador del Bayern de Múnich y de la selección alemana, Lothar Matthaus, en las que indicaba que, desde luego, Erling Haaland tenía que dar el gran paso hacia adelante y fichar directamente por el Real Madrid. Llama muchísimo la atención teniendo en cuenta que también el Bayern de Múnich sería uno de los clubes que seguramente estarían interesados en hacerse con el fichaje de Haaland. Lothar Matthaus, desde luego, es un jugador tremendamente vinculado a la historia del Bayern de Múnich, ¿no? Y también tremendamente llamativa unas declaraciones del propio padre de Haaland, ¿no? Que yo creo que en las últimas semanas se está destapando como, sin duda, el gran valedor para que el jugador noruego fiche por el Real Madrid, ¿no? Lo último habría sido, ¿no? Unas declaraciones en las que habría afirmado que, pues descartando de alguna manera esa especie de rivalidad entre Haaland y Mbappé, habría dicho que, de hecho, Kylian Mbappé sería uno de los grandes ídolos de su hijo, ¿no? Algo tremendamente interesante y que, desde luego, pues si lo unimos a todas esas informaciones que han venido apareciendo, en las cuales el padre de Haaland pues estaría insistiendo a Raiola en que negociara única y exclusivamente con el Real Madrid, si lo unimos también a ese seguimiento a través de Instagram por parte del padre de Haaland al Real Madrid, pues lo cierto es que, pues es una más, ¿no? Viene a sumarse a toda una serie de guiños, detalles que desde luego pues me parecen tremendamente importantes. Y sin embargo, lo cierto es que todo esto contrasta y mucho con la prudencia, con la que, pues a través de los medios de comunicación españoles estaría expresándose de alguna manera el Real Madrid, ¿no? Lo estamos viendo. Los mensajes que está lanzando el Real Madrid son básicamente de muchísima y sobre todo dejando muy claro que, pues que el fichaje va a ser muy complicado, muy difícil, que desde luego si esto se convierte en una puja, el Real Madrid no va a entrar en ella, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya que creo que puede obedecer todo esto, ¿no? Yo creo que básicamente esto puede obedecer a dos cosas, o incluso a tres. La primera es que, pues sea real, ¿no? Que desde luego pues el Real Madrid sea cierto que vea tremendamente difícil y complicado el fichaje de Erling Haaland, que vean o prevean que esto va a ser una puja a la cual el club no pueda llegar. Desde luego esa es una posibilidad, pero yo creo que hay otras dos cuestiones que también son importantes y que desde luego no son nada desdeñables, ¿no? La primera, desde luego, es la frustración que generó en el madridismo el verano pasado la no llegada de Kylian Mbappé. Yo creo que esas expectativas tan altas que había con el fichaje del francés este pasado verano, pues lo cierto es que se vieron frustradas con la negativa del PSG de aceptar los 200 millones de euros ofrecidos por el Real Madrid. Y desde luego también yo creo que es un tema, también de querer comportarse bien, de querer estar a la altura, desde luego, con una de las grandes leyendas del Real Madrid de los últimos años, que desde luego es Karim Benzema. Evidentemente, la hipotética llegada de Erling Haaland, si hay un jugador al que evidentemente comprometería su lugar en el Real Madrid, desde luego ese sería Karim Benzema. Un jugador que, a pesar de su edad, sigue rindiendo a un nivel realmente estratosférico, espectacular, ¿no? Estamos viendo precisamente en estos últimos años al mejor Karim Benzema, ¿no? No olvidemos también la excelente relación personal que hay entre el jugador francés y el presidente Florentino Pérez. Es uno sin duda de sus niños mimados, ¿no? Insisto, yo creo que la cosa también podría ir por ahí, ¿no? Por un lado, la de intentar, desinflar un poco las expectativas con el tema Haaland, por si acaso algo se tuerce, pero también, desde luego, como una muestra de respeto hacia un jugador que, desde luego, ha sido y es leyenda del Real Madrid, como es Karim Benzema.
Y no me lío mucho más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante. No sé si compartís o no mi reflexión al respecto. Por supuesto, encantado de que me dejéis vuestra opinión en la caja de comentarios. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, apoyarlo como siempre con un fuerte like. Por supuesto, os animo a que os suscribáis al canal si es que no lo estáis. Y como siempre os digo, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.